Bien, continuando con los problemas de trigonometría, a continuación tenemos la siguiente consigna de trabajo donde nos dice de un triángulo rectángulo ABC, se conoce que un cateto es 3 metros. Ya recordemos que los catetos son este lado y este lado, ¿ya? Y el ángulo opuesto a ese cateto es 54 grados, ¿ya? Entonces, introduciendo datos a nuestra gráfica decimos, se conoce que un cateto es 3 metros. Esto es cateto y esto también es cateto. Entonces 3 metros podemos escribirla aquí o aquí, ¿ya? Se lo vamos a colocar aquí. Se conoce que un cateto es 3 metros, ¿ya? Y el ángulo opuesto a ese cateto. El ángulo opuesto a este cateto, será este ángulo, ¿ya? Y dice que mide 54 grados, ¿ya? El ángulo opuesto a este cateto es esta, estudiantes, y no esta. Cuidado que me anoten aquí, porque este sería el ángulo adyacente a este cateto. Pero la consigna nos dice el ángulo opuesto a ese cateto es 54 y el opuesto de este cateto sería este ángulo, ¿de acuerdo? En donde anotamos que mide 54 grados, ¿ya? Y nos piden resolver el triángulo. Entonces, como en los videos anteriores, vamos a calcular inicialmente los lados que nos faltan. En este caso nos falta encontrar la hipotenusa y un cateto, ¿ya? Entonces vayamos a ver a calcular, no sé, cualquiera de los dos lados. En este caso, a ver la hipotenusa. Ya, vamos a calcular la hipotenusa. Y nos preguntamos qué razón trigonométrica involucra al ángulo, a su cateto opuesto y a la hipotenusa. Entonces, de hecho, decimos que la razón trigonométrica que involucra a esos tres es el seno, ¿ya? Entonces decimos seno de 54 grados, es igual al cateto opuesto. En este caso el cateto opuesto es 3 sobre la hipotenusa, que no tenemos o no conocemos el lado de la hipotenusa, pero anotamos en este caso la C que representa la hipotenusa, ¿ya? Entonces, C se constituye en nuestra incógnita, ¿ya? Por lo tanto, despejamos C, ¿ya? Y decimos que C está dividiendo, por lo tanto, pasa a multiplicar, es decir, sería C por seno de 54 grados es igual a 3, ¿ya? Y vemos que C aún no está despejado, ¿ya? Por lo tanto decimos que seno de 54, como está multiplicando a C, entonces va a pasar a dividir, ¿ya? Entonces decimos C será igual a 3 y seno de 54, como está multiplicando, pasa a dividir, ¿ya? Seno de 54 grados sería en este caso el divisor. En resumen, estudiantes, cuando la incógnita está en el denominador, entonces para despejarlo simplemente hacemos un intercambio. Esta C se viene aquí, a esta parte, y el seno de 54 ocupa el lugar de C, ¿ya? Como de esta forma, ¿de acuerdo? Entonces, con la ayuda de la calculadora decimos que C será igual a 3.71 metros, ¿de acuerdo? Entonces anotamos que la hipotenusa vale 3.71 metros, ¿de acuerdo? Y para calcular el valor de B, como dijimos en los anteriores videos, como ya conocemos dos lados, podemos aplicar el teorema de Pitágoras, o también podríamos aplicar otra razón trigonométrica, ¿ya?
En este caso, se me ocurre aplicar la razón trigonométrica de la tangente, porque la tangente de un ángulo involucra al cateto opuesto y al cateto adyacente, ¿ya? Entonces decimos que la tangente del ángulo de 54 grados será igual al cateto opuesto, que es 3, sobre el cateto adyacente, en este caso B, ¿ya? Y como nuestra incógnita se encuentra en el denominador, entonces simplemente hacemos un intercambio. B pasa al primer miembro y tangente de 54 ocupa el lugar de B, es decir, B será igual a 3 sobre tangente de 54 grados. Y con la ayuda de la calculadora podemos decir que B es igual a 2.18 metros, ¿ya? Entonces anotamos que el cateto adyacente vale 2.18, ¿de acuerdo? Bien, a continuación vamos a calcular el ángulo que nos falta, ya este ángulo agudo. Para ello decimos que la suma de estos dos nos debe dar 90. Entonces, para calcular este ángulo en vértice B, decimos 90 menos 54 grados, que es igual a 36 grados. Ya, entonces anotamos aquí 36 grados, ¿de acuerdo? Finalmente vamos a calcular el perímetro y el área que corresponde a nuestro triángulo, ¿ya? Por lo tanto, para calcular el perímetro decimos que es igual a la suma de los tres lados del triángulo, ¿ya? A, en este caso 3 más B, que vale 2.18, más C, que es 3.71. Sumando estos tres términos tenemos que el perímetro es igual a 8.89, en este caso metros, ¿de acuerdo? Y para calcular el área, aplicamos esta pequeña formulita que nos dice base por altura dividida entre 2, teniendo como base 2.18 por altura, que es 3, dividido entre 2. Operando entonces esta expresión, tenemos que el área del triángulo será igual a 3.27 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces es como de esa manera vamos resolviendo los triángulos dentro del tema de la trigonometría, ¿de acuerdo?